Hermanos, una vez más les doy la cordial bienvenida. Estamos en la clase de interpretación de la epístola a los romanos. Hoy es la clase número 4, que corresponde a hoy, 12 de agosto de 2021. Hoy vamos a abordar el capítulo número 2. Indudablemente que en su primera parte, porque la idea de este capítulo comienza en el 2, pero termina en el 3:20. Entonces hay que tomar en cuenta esa consideración. El tema de hoy tiene que ver con la culpa del hombre moralista, eso va por una parte, y el tema de los judíos religiosos. Textualmente vamos a abordar el capítulo 2, versículo 1 al 29, y después también hablaremos del capítulo 3, versículo 20. Pero vamos a ver en esta ocasión solamente, vamos a intentar concluir el capítulo 2. La anterior semana estuvimos hablando del capítulo número 1, donde hemos hecho una referencia exclusiva acerca de cómo se manifiesta la ira de Dios. En primer lugar, habíamos visto en los versículos 16 y 17 que Dios se había revelado eh, a través del Evangelio, mostrándonos la justicia que viene de Dios. Posteriormente, también desde el versículo 18 al 32, hemos visto cómo se ha manifestado, cómo se ha revelado la ira de Dios. Y muchas veces cuando hablamos de ira, o cuando hablamos de revelación, tratamos de entender de una forma muy natural, porque a veces buscando el significado original de la palabra, revelar quiere decir darse a conocer, como levantar o recoger el velo para conocer lo que está detrás del velo. Pero más allá de ese conocimiento cognitivo, hay una acción, hay una operación de Dios. Y precisamente entre lo que es la revelación, el conocimiento intelectual, por otro lado tenemos la operación de Dios. En esa operación de Dios precisamente es donde se hace manifiesto la experiencia. Entonces siempre va a haber la declaración de Dios por un lado y por otro lado también la parte de la experiencia, o sea, lo que Dios está haciendo y lo que Dios está obrando en su iglesia. ¿Cómo es que se ha revelado la justicia de Dios? Se ha dado a conocer la justicia que viene de Dios. De igual forma, se ha dado a revelar también lo que es la ira de Dios. En el primer contexto, en la revelación de la justicia de Dios es para salvación, pero en el contexto de la ira de Dios, esta respuesta tiene que ver con la perdición. Entonces, lo que Dios está revelando es cómo el hombre, por su pecado, se está dejando llevar por la maldad, por la injusticia y por la impiedad, fundamentalmente. Hemos visto a través de todo el recorrido del contexto del capítulo 1, desde el 18 al 32, cómo el pecado va consumiendo, va ocasionando una serie de secuelas prácticamente incrustados entre lo que podíamos decir la inmoralidad y la idolatría. Cuando hablamos de injusticia, estamos hablando de ¿qué? De inmoralidad. Y cuando estamos hablando de impiedad, estamos hablando de idolatría. Si bien el hombre en su razonamiento, después de tanta inmoralidad, intenta volver a Dios, pero vuelve por el camino errado. Es decir, que vuelve a la idolatría. Casi siempre van juntos. Inmoralidad con idolatría siempre están ahí presentes. Alguna vez contemplando por ahí en la lectura de prensa, por ejemplo, la fiesta de Urcupiña. Ahí están las dos cosas. Por un lado, la inmoralidad, hay manifestaciones, hay borracheras, etcétera, y al mismo tiempo también hay idolatría. Entonces, siempre van juntos. Y el hombre siempre busca esa alternativa, casi difícilmente por su propia cuenta se va a incorporar al Evangelio o a lo que dice Dios.
Y si lo va a hacer, no lo va a hacer por sí mismo, sino por obra del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. ¿Qué ha ocurrido con la injusticia y la impiedad de los hombres? Lo que ha ocurrido es que el hombre ha suprimido la verdad. O sea, la verdad es Dios, la verdad es todo lo que Dios dice, lo que Dios manifiesta, su ley. Hay una ley natural que tenemos todos los que conocemos, que no conocemos la ley especial, es decir, la escritura, pero el hombre natural sin Cristo tiene una revelación dentro de sí mismo. Es decir, que recibe la verdad de Dios en sus corazones. Puede discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esta actividad concluye en que no le dan la gloria ni le dan las gracias a Dios. Ese es el efecto inmediato y eso es lo que está produciendo el crecimiento de la inmoralidad y la idolatría. Ahora bien, ¿cómo es que Dios les va a juzgar a ellos? Si no conocen la ley especial, si no conocen el evangelio, si no conocen la ley de Dios, a través de la ley que está escrito en sus corazones. Versículo 19 al versículo 20 hace referencia a ese tema. En muchos comentarios de algunos libros también se hace referencia a que esto sería una un proceso de lo que podría ser la teología natural. Pero no tiene tanta afirmación porque aquí hay una revelación de Dios. Cualquier persona en su estado racional puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. Posteriormente, ¿qué ocurre? Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre. Ahí está la expresión de la idolatría. Por lo mismo, lo que hace Dios ya como sanción es entregarles a la inmundicia de sus corazones. Ese es el punto en que el hombre ya comienza a crear cosas malas, comienza a maquinar cosas malas, cosas perversas que progresivamente van anulando a la humanidad. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Quizás nos preguntamos hasta qué punto podría llegar la maldad de los hombres. Estamos viviendo ahora en un mundo que progresivamente está ingresando bajo el control de la maldad. Pero buscando un antecedente en la palabra de Dios, ¿hasta dónde puede llegar? Vamos a encontrar en Génesis 19, versículos 4 al 7, cuando vemos a Lot sentado a la puerta de Sodoma, llegan dos ángeles y entra porque Lot les invita a comer. Y después de que entraron los dos ángeles, ¿qué ocurre? Se viene casi todo el pueblo a buscarle. ¿Para qué? Para consumar un pecado grande. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo se ha contextualizado el pecado. En este momento todavía podemos criticar, podemos opinar, podemos comentar, pero ahí hay un pensamiento generalizado de hacer el mal. Prácticamente todos estaban subsumidos en el pecado. Entonces ahí vemos cómo el pecado se ha expandido, ya nadie ha tomado control ahí. La moralidad cae a tierra y lo que toma control es la inmoralidad. Ese es el patrón dominante en Sodoma. Entonces, progresivamente, en un tiempo, quizás lleguemos a este estado de cosas. Por lo mismo, tienen la mente reprobada, una mente que no tiene la capacidad de buscar a Dios, y por lo mismo concluye, ¿no? Concluye el capítulo donde está consignado la sentencia de Dios que ellos son dignos de muerte. Hasta ahí entonces lo que hemos visto la anterior semana sobre lo que son las secuelas del pecado. Básicamente el hombre por sí mismo, por su fuerza y con su racionalidad difícilmente va a llegar a buscar la justicia de Dios. Prácticamente se va a perder entre estas dos alternativas, inmoralidad e idolatría. Son dos alternativas complementarias.
funcionan juntas, van juntas. Entonces, esa es la situación del hombre en estado pecaminoso. Ya pasando al capítulo 2 de la epístola, vamos a considerar ahora dos aspectos. La culpa en el hombre moralista y la culpa en el hombre religioso. Para esto tenemos un pequeño bosquejo, según verdad, según obras, sin acepción de personas, sus privilegios, sus prácticas y su posición. Vamos a hacer referencia, vamos a explicar sobre esta temática. En primer lugar, vamos a hablar del moralista y después hablamos del hombre religioso. Ya hemos visto que el apóstol Pablo inicialmente, ¿qué ha hecho? Ha dividido a la humanidad en tres grupos, podríamos decir tres grupos sociales. Humanamente, cuando dividimos en grupos sociales o en clases, como decimos, lo hacemos en función al poder económico. Los que tienen, los que no tienen y los que prácticamente están en la miseria. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a dividir en función a la gravedad del pecado. En este caso, el hombre depravado moralmente, que está en la primera parte del capítulo, más bien en el capítulo 1, del versículo 18 al 32. Ahora, el hombre moralista va a comenzar en el capítulo 2, versículo 1 hasta el 16. Entonces, no nos tratemos de perder en este contexto. Si estamos con Biblia, vamos a ubicarnos ahí. Desde el 1 hasta el 16 habla del hombre moralista. ¿Cuál es el criterio de justificación del hombre moralista? ¿Cómo se justifica? Obviamente que él trata de agradar a Dios, pero autojustificándose. O sea que él mismo es el que se justifica, no lo califica a Dios. Ese es el problema que tiene el hombre moralista. Y la segunda parte del capítulo 2 hasta el versículo 29, pero esta idea, como ya les dije al inicio, va a ir hasta el capítulo 3, versículo 20. Hasta ahí va a explicar lo que es la ira de Dios. En cuanto hace al judío religioso, ahora, ¿cuál es el criterio de justificación que tiene el judío religioso? Va a apelar a su ventaja, a su herencia de ser judío, va a apelar a su nacionalidad, a su antecedente, a sus privilegios de ser judío. Entonces, por ahí también va lo que es el hombre judío y religioso. Pero asimismo, tenemos que dar una explicación de cómo tenemos que entender este capítulo 2, principalmente en lo que hace de los versículos 1 hasta el 16. Ahí lo que vamos a encontrar son algunos principios de un juicio, ¿ya? El apóstol Pablo, casi como un abogado también, es sorprendente lo que hace la descripción de los caracteres de un proceso ahí, de cómo hace el juicio Dios. Normalmente cualquier juicio tiene un objetivo, buscar la culpabilidad o la inocencia de un infractor. O sea, culpabilidad o inocencia. Ese es el objetivo de los principios de un juicio. Ahora, normalmente apelamos a lo que es una garantía procesal. Es decir, en el mundo, en la humanidad, principalmente aquí en Bolivia, todos estamos buscando que los procesos sean transparentes, ya que haya un juicio justo, que sea oral, que sea público, que sea independiente, etcétera. Eso están buscando muchas personas, pero sin embargo, no se puede confiar en una justicia humana porque siempre tiene sus defectos. Pero la idea es que la garantía procesal va a tratar de garantizar de que haya un juicio justo. Para un poquito ilustrar esta parte, dentro de lo que es los derechos humanos, por ejemplo, en nuestra constitución política del Estado,
en el artículo 15 hay una referencia en lo que hace a garantizar la vida humana. Entonces, la responsabilidad del Estado es garantizar la vida de todos los bolivianos. Y hay un paquete de derechos ahí que se llaman derechos fundamentales. Ahí está el derecho a la vida, ningún boliviano va a ser torturado, derecho a la educación, derecho a la salud, etcétera. Entonces, el Estado, ¿qué hace? Lo que hace es proteger ese derecho en cada ciudadano. Ahora, ¿qué ocurre cuando un boliviano le mata a otro boliviano? Inmediatamente se activa el Estado porque él es la garantía, es el protector. El Estado empieza a actuar y lo hace a través de un fiscal. El fiscal es el representante del Estado. Inmediatamente este fiscal activa el derecho penal, o sea, que la ley penal va a investigar las razones, las causas, las circunstancias en las cuales se ha operado esta muerte. En otras palabras, lo que va a hacer es reconstruir la verdad histórica de los hechos, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la garantía procesal va a tratar de identificar históricamente todos los hechos a los autores, cómplices, encubridores y demás responsables. Y además técnicamente, con esto termino esta parte, técnicamente va a tratar de identificar el delito, o sea, va a hacer un seguimiento, qué caminos ha seguido el delito. Por ejemplo, cualquier delito, igualito que el pecado, siempre comienza en la idea. Hay una idea, luego de la idea viene el plan, va a planificar, luego viene el tercer paso que es la preparación, posteriormente pasa a otro paso, la ejecución. En la preparación comprará un arma, si va a cometer un delito de asesinato. En la ejecución va a disparar. En la consumación, indudablemente va a cumplir su objetivo. Y finalmente, cuando ya esté muerto, ya es la etapa del delito agotado, o sea, ya no hay nada más que hacer. Entonces, ahí es donde va a jugar todo el proceso, ¿no? Para ver si se han cumplido todos esos presupuestos, esos elementos. Con todo eso, lo que busca la ley humana es buscar responsabilidad, es determinar la culpabilidad del sujeto que ha agraviado un derecho. De igual forma, así como el hombre, tratando de hacer justicia, ha diseñado algunos preceptos para poder determinar la culpabilidad del responsable de un delito, de igual forma, Dios ha puesto fundamentos para que haya un juicio justo. ¿No? Esto es lo que tenemos que ver en esta parte de los versículos 1 hasta el 16. Estamos hablando en este caso del hombre moralista. Entonces, hay algunos principios con los que hay que entender todos estos pasajes. Entonces, los principios que Dios va a utilizar son los siguientes. Según conocimiento, vamos a explicar más adelante que está en el versículo 1. El segundo precepto es según verdad, versículos 2 y 3. Tercero, según la culpa, versículos 4 y 5. Según obras, versículos 6 al 10. Imparcialidad, versículos 11 al 15. Y motivo, versículo 16. Esta construcción de esta idea procesal realmente es una obra de arte. Realmente se puede identificar cuán justo es el Señor. Si vamos a comparar estas verdades con lo que es nuestra ley humana, nuestra ley procesal humana, indudablemente que vamos a encontrar muchas contradicciones. Por ejemplo, solamente en el conocimiento. A veces un juez nunca hace justicia, ¿no? Porque no se toma la molestia de conocer los antecedentes de la situación.
Pero en Dios estamos hablando de un Dios que mira los corazones, no solamente de lo externo. Entonces tiene un conocimiento absoluto de la realidad. Por ello es que un juicio siempre va a ser justo. No hay injusticias. Muchos se han preguntado, ¿no? En la primera parte del capítulo 1, pero ¿por qué Dios les está sancionando, les está castigando, entregándoles a sus propios pecados a las personas que nunca han escuchado el Evangelio? Entonces, Dios inmediatamente lo que hace es mostrarles que sí han escuchado, que sí tienen en sus corazones una ley que les hace entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ese es el fundamento de su responsabilidad, de su culpabilidad. Les dije que si no hay culpa, tampoco hay responsabilidad. Necesariamente, para que haya responsabilidad, tiene que haber culpa. Y Dios lo ha demostrado perfectamente. Ahora quiere demostrarlo con el hombre moralista y está utilizando estos 6 principios para determinar su culpabilidad. Ahora bien, ya ingresando al versículo 1 del capítulo 2, hay una redacción interesante en esta parte. Vamos a tratar de dar lectura al versículo. A ver, ¿qué dice el versículo 1? Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cuando leías Humanos en los inicios, no podía entender esto, porque leía el versículo y trataba de encontrar el contexto en el versículo, en los versículos anteriores, pero no había coincidencia, porque en la primera parte está hablando del hombre pagano y ahora aparece dando respuesta a un conversatorio previo. ¿Con quién ha conversado? ¿Cuál fue la idea? Directamente el apóstol Pablo lo que está haciendo es dar una respuesta a un diálogo preexistente. Ahora, a este diálogo preexistente que no está registrado en la escritura, se le llama diatriba. La diatriba es una figura literaria. Es un diálogo inexistente. Puede ser entre un judío o un moralista gentil acerca de su moralidad como garantía de justificación. Directamente el apóstol Pablo está comenzando respondiendo a una pregunta, ¿no? Entonces, solamente de esa forma, entendiendo que en este contexto existe una diatriba, es decir, un diálogo inexistente que no está registrado en la escritura. Pero para entenderlo, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Al parecer, en el apóstol Pablo, en su mente había un diálogo en el siguiente contexto. Ya había terminado de escribir el capítulo 1 hasta el versículo 32 ya, y el apóstol Pablo ha hecho una descripción acerca de la responsabilidad del hombre pagano. Y de pronto aparece el hombre moralista y le dice, mira Pablo, me parece bien lo que has calificado. Realmente esa gente que practica la injusticia, que practica la idolatría, merecen ser muertos, porque es gente sin moralidad, porque es gente mala, es gente perversa, y estoy plenamente de acuerdo contigo. Menos mal que yo no me identifico con ellos, yo no hago las cosas que ellos hacen, por lo mismo yo estoy exento de ellos. Yo estoy al margen de ellos. Ahora, ¿cuál es la característica del hombre moralista? Es eso, porque lo que va a hacer normalmente es compararse con los peores.
¿no? Es como en el colegio, o sea, en la escuela. Cuando estuve en colegio, ocurría lo siguiente. Eh, yo lo que hacía es, cuando no tenía buenas notas, entonces no me comparaba con el mejor alumno, sino me comparaba con los peores. Y decía, estoy mejor que ellos, por lo menos no es reprobado, ellos han reprobado, yo no lo he hecho. Entonces no me atrevía a compararme con el mejor alumno. Y normalmente el hombre moralista eso, difícilmente se va a comparar con el espejo de la ley, con el espejo de la escritura. No va a querer, aunque va a intentar hacerlo, pero deliberadamente lo va a ignorar, porque le es difícil asumir esa realidad. Entonces, el apóstol Pablo da una respuesta muy interesante en el versículo 1, cuando le dice, tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Ahora, hermanos, para juzgar a otros, obviamente que tenemos que tener un criterio. Es decir, tenemos que tener una base, un fundamento, ¿ya? Una idea ética, si es moralista, ética, ¿no? Ahora, si es religioso, pueden ser también una ética religiosa, ya como los judíos. En el caso de los gentiles moralistas, hay una referencia histórica. Hay un personaje llamado Séneca. Este personaje era el asesor, el consejero del emperador de Roma, y este emperador era perverso. Mató a su madre y posteriormente se enteró, pues, Séneca, pero él presumía ser perfecto. Ya tenía una figura intachable, impecable, respetable, pero a la hora de encubrir a Nerón, Nerón era el personaje del emperador romano que mató a su madre Agripina, eh, le encubrió, no lo denunció. Allí es muchas veces cuando ingresamos al intentar ser moralistas. Muchos hechos de las cuales simplemente somos testigos, pero por no asumir la responsabilidad, simplemente lo obviamos, simplemente lo ignoramos. Ahora, en la ley humana tienes responsabilidad. Si alguien ha visto, por decir, un delito, entonces no lo dice y obviamente le van a inculpar de complicidad o de encubridor, ¿no? Más que todo de encubridor, por no decir nada. Y a veces cuando estamos en una situación de pecado, difícilmente queremos denunciarlo. Normalmente siempre tratamos de encubrir la situación, ¿no? Y su base de acción es, ¿no? Tú que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. En realidad es eso. Les está diciendo, tú haces las mismas cosas que los paganos. Bueno, el moralista estaba diciendo, yo no hago así tan maldad como hacen ellos, pero haces las mismas cosas. ¿Dónde? En tus pensamientos. Aunque no lo hagas en las acciones, pero lo haces en tus pensamientos. Así, en esas condiciones, el moralista se cree exento de culpa porque objetivamente no practica sus pecados, pero dentro de sí mismo, dentro de su pensamiento, sí las practica. Ahora, en el derecho humano solamente se sancionan las cosas exteriores. Les dije, muchos delitos comienzan en la idea y en la planificación. Eso es en el pensamiento. Eso no se sanciona. Solamente cuando se exterioriza ese hecho es cuando se sanciona. Pero en la ley de Dios, exactamente
es más integral, ya se sanciona desde el pensamiento. En el caso del adulterio, va desde el pensamiento, no precisamente en el hecho consumado. Ahí es donde va calificando el apóstol Pablo la situación en la cual se encontraba el hombre moralista. Ahora, el hombre moralista gentil puede que se haya guiado por la ética de los filósofos como Séneca, ¿no? Eh, que era el asesor de Nerón, el consejero de Nerón, y era contemporáneo del apóstol Pablo. Parece que hubiera tomado esas referencias también, no lo sabemos. Algunos comentaristas dicen que probablemente sí, pero a la vez también está tomando el ejemplo del judío, que hace lo mismo. O sea, el fundamento de ese juicio es la autojustificación, pero una autojustificación no es válida ante Dios. De todas maneras, Dios lo va a encontrar culpable. Aquí, hermanos, estamos viendo cómo va actuando el pecado. Muchas veces tratamos de contener, tratamos de controlar, pero ese pecado está escarbando lo más profundo de nuestra humanidad, en nuestros pensamientos, en nuestra moralidad. Y va a llegar a un punto en que va a dar a luz, como dice en Santiago, y obviamente que va a ser un desastre. Hay una realidad, hermanos. Por ejemplo, en el caso del liderazgo. En el caso del liderazgo, uno puede ir escalando más y más. ¿Y cuál es la esencia de esa escala? Es el reconocimiento. Cuanto más reconocidos somos en el liderazgo de la iglesia estoy hablando, mayor es la responsabilidad. Pero que si jugamos a esta actividad moralista, puede haber un punto de caída. Eh, en cuanto estemos en un nivel más alto, obviamente va a ser más estrepitosa la caída, más dolorosa. Y muchas veces esto ocurre simplemente con el hecho de ser cristiano. Básicamente en el barrio van a comentar eso, ¿no? ¿Qué es esa persona que fue? Pero dice que era evangélico. Pero ¿quién le ha dicho que sea evangélico? Lo dijo él mismo, ¿no? Es lo que hacemos. Nos iniciamos como evangélicos y proclamamos que somos evangélicos. La sociedad es un sujeto pasivo. No nos ha dicho que lo seamos. Nosotros lo hemos decidido. Bueno, la gracia de Dios, pero un contexto de debilidad va a hacer que todos hablen, ¿no?, en contra de él. Así es como denigramos la palabra de Dios y también la imagen de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está haciendo esta característica, ¿no? De que el que juzga se juzga a sí mismo. En uno de los comentarios encontré una aplicación muy interesante. Él indica de que el moralista apunta con el dedo, ya, con el dedo acusador, pero hay tres dedos que le apuntan a él mismo, ¿no? Más o menos así juega esa realidad. Es muy peligroso depender de nosotros mismos. En realidad, el evangelio es depender de Dios. Por eso decía, la justicia de Dios es por fe y para fe. Por fe, para creer en el Señor Jesucristo. Y para fe, para vivir en el Señor Jesucristo. De principio a fin. Toda la historia está consumada en el evangelio. Bien, vayamos a otra diapositiva. Ahora sí, vayamos desglosando algunos de esos principios. Vamos a ir ahora desde el 1 hasta el 16. El principio primero es el conocimiento, ya de lo que ya hemos hablado del versículo 1. La base de la justicia del moralista, indudablemente que es la ética. Ese es su fundamento. No está hablando todavía de la salvación. Él está más centrado en su ética, en su apariencia, en su presentación.
trata de ser impecable exteriormente, pero interiormente no es lo mismo. Ahora, en el capítulo, más bien en el versículo 1, hay muchos comentarios, hermanos, de que este moralista es judío, ¿ya? Pero Trenchard dice también, es gentil. En última instancia, son ambas cosas. Es gentil o puede ser también judío, pero hay más tendencia a que sea judío por las ilustraciones que presenta el apóstol Pablo. He encontrado un argumento muy interesante referente al pensamiento judío, referente a la respuesta que está dando el apóstol Pablo en el versículo 1 y siguientes, referente a la forma como la plantea. Hay un libro, que no está consignado dentro de los libros canónicos, un libro apócrifo, se llama Sabiduría. Y en la opinión de este comentarista, al parecer, estos judíos habrían utilizado algunos preceptos, algunas enseñanzas de ese libro, principalmente el capítulo 13, 14, 15, para justificar sus argumentos, ¿no? Referente a su situación, porque el judío lo que va a argumentar es algo bien interesante de sus privilegios, de su situación, etc. Bueno, eso es un comentario. Pero, sin embargo, lo que es fundamental es que el moralista funda su justicia en la ética. Ahora, ¿tiene el moralista algún conocimiento previo? O sea, el moralista conoce algo para emitir un juicio, indudablemente que sí. Puede que conozca, si es gentil, un código ético, ya que vaya formando su moralidad interna. Lo ético siempre es externo, o sea, es la manifestación externa del hombre. En cambio, la parte ética tiene que ver con la parte interior, con el espíritu. Entonces, ambas cosas van trabajando, pero ¿qué conocimiento tiene el hombre moralista? Al igual que el hombre pagano, conoce la verdad. Conoce la verdad en su conciencia. Hay una revelación general, aunque el judío haya tenido una revelación especial, eso es la palabra de Dios, pero un gentil que no conoce a Dios, pero que tiene valores morales, probablemente haya conocido algunos principios de moralidad, como en el caso de los escritos de Séneca, puede ser, ¿no? Séneca era un filósofo estoico, y indudablemente caracterizado, como les dije anteriormente, por su ética, por su presencia impecable, que ha cometido el error de encubrir a Nerón. Esa ha sido su falla. Ahora bien, un hombre sin Cristo, un hombre que no conoce la verdad, pero tiene la verdad en su corazón, en su conciencia, puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. El judío de igual forma puede discernir lo que es bueno y lo que es pecado. Ahora, ¿a dónde lleva todo esto? A que este conocimiento, el hecho de que conozcan la verdad, hace que ellos sean inexcusables. O sea, es decir, que no van a tener un justificativo cuando se presenten ante el tribunal de Dios. No van a poder presentar un descargo y decir, yo hice esto, yo cometí este pecado por esta razón, porque no sabía, etc. No, ya saben, o sea, son inexcusables. De la misma forma, esta idea se explica en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Ahora, esta idea, hermanos, del hombre moralista, así con conocimiento, también se puede aplicar a los cristianos nominales. Hay cristianos verdaderos que realmente son creyentes evangélicos que han tenido una relación, hay una pertenencia hacia Cristo, pero también solo hay cristianos nominales, o sea, solamente de nombre.
y ellos no han podido experimentar la salvación, aunque tienen el conocimiento. Eh, pero de todas maneras, este conocimiento adquirido les da más responsabilidad, es decir, que los hace más responsables. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esto? Dice la palabra de Dios que van a ser juzgados más estrictamente. En Santiago 3.1, no se hagan maestros, que se les va a pedir más. Entonces, el hecho de conocer, el conocimiento, nos asigna mayor responsabilidad. Puede, puede que en este grupo estén los que blasfeman contra el Espíritu Santo. El caso de Judas, quizás. Él conocía perfectamente todo el mensaje de la palabra, conocía la verdad, pero al final se da para atrás, traiciona al Señor Jesucristo, etcétera. Pero como dice la misma palabra, él tiene un juicio especial. Básicamente va a ser juzgado conforme a los hechos y su responsabilidad también es grande. Otro detalle, otro detalle de la conducta del hombre moralista es que con el conocimiento que tienen, subestiman el criterio de la justicia de Dios. ¿Qué ocurre cuando nuestra formación, por decir ya, digamos, nuestra formación teológica está dentro de un contexto legalista? ¿Qué quiere decir esto? Que estamos buscando satisfacer a la justicia de Dios por nuestra propia cuenta, con nuestro propio esfuerzo. ¿Qué ocurre en este caso? Estamos subestimando, estamos dejando de lado los criterios de justicia de Dios. En este caso, en este punto específicamente, Dios va a juzgar por el conocimiento que tiene. Pero a veces hacemos que nuestro conocimiento se ponga ante el conocimiento de Dios. Eso es lo que pasó con los judíos. Cuando el Señor Jesús estuvo predicando, estuvo enseñando, pero los fariseos tenían otra idea teológica. Esta idea teológica errada, que era del criterio de ellos, pero subestimaba la verdadera justicia de Dios. No querían aceptar el reino de Dios. Ellos estaban convencidos de que su interpretación era la correcta. Y hay un tercer factor más, pone a luz los pecados escondidos. El juicio es según conocimiento, o sea, Dios no conoce solamente lo externo, también conoce lo más íntimo de nosotros, lo que está escondido en nuestro corazón o en nuestro pensamiento. Aquí otra vez también surge, ¿no? La manifestación de esos pecados escondidos. Dios los va a poner en claro. Vamos a ver eso en otro principio. Entonces, en resumen, hay responsabilidad por el conocimiento, vamos a ser juzgados más estrictamente. Segundo, al ser moralistas, no tener pertenencia de Cristo, estamos subestimando la justicia de Dios y no estamos poniendo en claro nuestros pensamientos, no estamos confesando nuestros pecados, lo estamos guardando. Puede ocurrir esa situación. No olvidemos entonces este principio. Dios va a juzgar por el conocimiento. Él lee los pensamientos, él ve los pensamientos. Entonces, básicamente va a partir de ahí. No es como un juez humano. Un juez humano eh, saca sus conclusiones en base a las atestaciones, en base a lo que digan, ¿no? En base a lo que declaren. Pero en este caso no va así. Dios directamente. Segundo principio, Dios va a juzgar al moralista según la verdad. Versículos 2 y 3. Ahora, ¿a dónde nos lleva esta interpretación? Nos lleva a que todo lo que Dios hace es recto y conforme a la verdad. Entonces, cuando Dios juzga, obviamente que no lo va a hacer con injusticia. No va a ser como un juez humano.
Hace momentos atrás hemos hablado de las garantías procesales, que no hay. En Bolivia creo que se puede comprar justicia, pero estamos hablando aquí de una justicia transparente, de alguien que va a juzgar, que va a condenar el pecado, pero con el principio de la verdad. Porque Dios es recto y obviamente que va a juzgar conforme a verdad. Salmos 96, 13. Esta parte del versículo va a comenzar con un sabemos, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Está declarando objetivamente que este juicio también se va a fundamentar en la verdad. Ahora, ¿qué nos está indicando cuando dice más sabemos? Esto significa que hay algo conocido por todos. Eh, si no conocemos la escritura, ese algo conocido dentro de nosotros, obviamente, que es el bien y el mal. Podemos discernir eso. Así como los que practicaron los pecados que están en el capítulo 1, versículo 29 al 31, los que son dignos de muerte, tenían también esa revelación natural dentro de sus corazones. Con ello podían discernir lo que es verdadero y lo que no es. Entonces ahí estaba esa revelación. Entonces todos sabemos, todos tenemos esto. Muchos tenemos mayor conocimiento porque ya estamos instruidos en la palabra de Dios. Ahora, en el hombre moralista, este principio apunta a una falsa confianza. El judío tenía un gran problema. Él pensaba que de todas maneras, aunque esté pecando, él tenía el, el pacto, o sea, la probabilidad de que no va a ser juzgado como los demás. Él se consideraba especial y tenía dos principios. Ellos decían, tenemos la ley, Dios nos ha depositado en confianza la ley para que la cuidemos, para que la custodiemos. Lo han hecho bien, lo han hecho responsablemente. Y segundo, que conocen a Dios. Los otros pueblos no lo conocen, pero nosotros le conocemos a Dios. Eso razonaban los judíos. Ahora, ellos, en base a estos principios, pensaban que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Por lo tanto, como hemos hecho pacto con él, como que Abraham hizo pacto, ahí tenían el pacto de la circuncisión y segundo, tenían la ley. Estas dos cosas les eximía a que supuestamente el Señor ya no les va a juzgar. Había una ilustración en el Talmud muy interesante donde dice que Abraham está sentado a la puerta del infierno. Eso no está en la Biblia, está en el Talmud, pero está sentado a la puerta del infierno y no permite que ningún judío ingrese a ella. Entonces ya se darán cuenta cuál es la idea del judío. Él está pensando de que, bueno, por medio del pacto Dios es bueno, misericordioso y va a pasar por alto mis pecados. Aunque peque, de todas maneras no voy a ir al infierno. Esa era su idea. Esa era la idea que estaban manejando los fariseos. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿qué les dice? Les dice que son hipócritas. Pero cada detalle del pecado en nuestra vida está expuesta ante Dios. Básicamente, si bien el judío ha razonado, el judío moralista ha pensado, si tengo pacto, si tengo privilegios, si tengo un trato especial con Dios, yo sé que no me va a llevar al infierno, pecaré nomás alguna vez y así van pecando constantemente. Un ejemplo clásico es que han hecho muy comunes la práctica del divorcio. Bueno, si ya se cansaba de una pareja,
indudablemente le daba su carta de divorcio y emprendía una nueva relación. Eso es lo que hacían los judíos. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? ¿Por qué el Señor ha hecho concesión con el divorcio? Porque si no era la regla, ya, sino que era una excepción especial, no debía proceder. Normalmente este tipo de matrimonios estaba constituido sobre la infidelidad, o sea, sobre el adulterio. Y en la ley, el adulterio tenía la pena de muerte. Ahora, ¿dónde estaba la concesión? Para que no sea tan dura la pena, porque todos iban a morir, todos estaban ahí practicando adulterio. Indudablemente, para evitar mayor muerte, la bondad de Dios es que ha permitido esa concesión, ¿no? Y a veces ellos eran misericordiosos, encontraron a una mujer en adulterio y ya estaban para ir a perderla, pero cuando lo hacían ellos mismos utilizaban esta regla de excepción. Todas estas injusticias, hermanos, Dios lo estaba viendo, porque cada detalle de nuestra vida está expuesta ante Dios. Ahora, lo que he explicado se manejaba como un principio, la esperanza del hipócrita. Era esa, ¿no? Que Dios le juzgará con un criterio fuera de la verdad. Estaba pensando de esa forma. Ellos habían construido otra verdad, pero Dios iba a juzgar según su verdad recta, justa y conforme a su santidad y a su justicia. El hipócrita que juzga a otro atrae juicio para sí mismo. La única salida es acudir a la provisión salvífica de Dios. No hay otra solución. Si va a tratar de juzgar con los parámetros que tiene, indudablemente que va a traer juicio para sí mismo. Entonces, hay que evitar en lo posible, esta es la lección, de llegar al legalismo. El legalismo puede desviar. Tenemos que aprender a vivir en la gracia. Eso es lo esencial. Vamos a ver todo esto cuando lleguemos al capítulo 6, donde específicamente el apóstol Pablo nos va a enseñar cómo vivir la santidad. Entonces, en el versículo 2 y 3, ¿qué nos dice? Dios no juzga por las apariencias, esa es la primera condición, sino por la realidad íntima del hombre. Y es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que aprender a controlar los pensamientos. ¿Cuáles son las características? Hace las mismas cosas que los gentiles y están sometidos a juicio. Es un juicio sin acepción de personas, no va a considerar si es judío o gentil, ambos van a ser medidos por la misma vara. El juicio es verdadero, la sentencia también ha de ser justa. Ya les he explicado cuáles van a ser los paradigmas de esa justicia recta. Hay principios que están gobernando todo esto. El moralista se jacta de buenas obras, el judío de tener la ley. El resultado del juicio será condenatorio para los que no están en Cristo. Para los creyentes tiene carácter de redención de cuentas, es decir, los no creyentes van a comparecer ante el trono blanco, donde Jesús mismo los va a juzgar. Dios lo ha delegado a él lo va a hacer. Y los va a juzgar según sus obras. Y a los creyentes en el tribunal de Cristo, donde ahí no hay condenación, simplemente se va a evaluar si tienes recompensa o tiene pérdida. Su salvación está garantizada en ese contexto. No estoy diciendo que la salvación sea por obras, ojo con esto, porque si bien la salvación es por fe, ¿ya? La salvación es por fe, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero el juicio va a ser por obras. El juicio va a ser por obras.
Entonces, a veces hay confusión en esta parte de la lectura y muchas veces confundimos. Entonces, hay que tratar de identificar. A veces buscando un versículo sin contexto puede dar lugar a entender de esta forma. Continuamos. El principio 3, según culpa, Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5. El moralista se considera excluido del juicio por su estatura moral, los judíos por su filiación religiosa. Ahora, si hay un contraste, obviamente que el gentil lo que va a poner a consideración es su estatura moral. En cambio, el judío va a poner a relieve su filiación religiosa. Bueno, tiene el pacto, tiene la palabra de Dios, es el pueblo escogido y considera que es un privilegiado. En cambio, el gentil solamente tiene la estatura moral. Ambos se presentan ante el tribunal de Dios con sus argumentos para tratar de autojustificarse. Ahora, cuando el moralista menosprecia quiere decir mirar abajo, mirar con superioridad, con desaire, con ligereza, hay algunas cosas que mira. ¿Qué está mirando el moralista? Está mirando la benignidad, la paciencia y la longanimidad de Dios. Es decir, yo sigo pecando como no pasa nada. La vez pasada pequé y no sucedió nada. Entonces seguiré pecando y esa es la idea humana. Muchas veces, a veces pecamos y ahora qué consecuencias vendrán. Y a veces no pasa nada. Y muchas veces tenemos que tratar de ver por qué, qué está ocurriendo. Hay tres aspectos que pueden ocurrir. Miren, primero hay la benignidad de Dios. ¿Qué es benignidad? Son todos los beneficios que Dios da al hombre. Hay una gracia común, se llama, donde el Espíritu Santo está cuidando de nosotros. Por ejemplo, el sol sale para todos, para justos y para injustos. Bueno, eso es una obra benigna de Dios. Todos tenemos alimentos, todos respiramos, aunque todos merecemos morir, pero estamos vivos. La benignidad de Dios está en acción. Ahora, ¿en qué consiste el pecado? En menospreciar esta bondad de Dios. No sé, a veces ocurre de que muchas veces gobierna nuestro propio yo y estamos tan ajetreados que ni siquiera nos damos la molestia de dar las gracias de los alimentos que están en la mesa. No lo hacemos porque pareciera que lo nuestro fuera más importante. Entonces, en ese contexto también estamos menospreciando su bondad. Es importante que vayamos considerando esto. Así el moralista, cómo iba pecando más, cómo se va hundiendo más en el pecado, ¿no? Está despreciando la benignidad de Dios. O sea, no le está dando las gracias, tampoco le está dando la gloria a Dios. Una segunda cosa es la paciencia que tiene Dios. Ahora, ¿qué entendemos por paciencia? Es que estás retrasando un juicio. No quiere ejecutarlo todavía. Se está absteniendo voluntariamente del día de la venganza. Y a veces pensamos con que Dios está tolerando las cosas de pecado. En realidad, Dios tiene paciencia, Dios tiene benignidad. ¿Para qué? Para guiarnos a la verdad. Entonces, hay que ver todo esto. Siempre hay que considerarlo así. Ese es el punto de vista de que Dios es bueno, de que Dios tiene paciencia, pero Él lo hace por amor, porque todos quieren que vayan a la verdad. Y finalmente, longanimidad, que significa contener la durabilidad de ambas cosas, es decir, lo benigno y lo paciente, tratar de extender al máximo.
cosa que hace referencia al juicio, a la tregua divina temporal. Entonces, estos tres elementos, benignidad, paciencia y longanimidad, es lo que Dios hace para con nosotros, tratando de no actuar así de pronto. Por ejemplo, cuando en los tiempos de Noé todo el mundo pecó y Dios le dio una oportunidad a Noé y a su familia. Les pidió que construyeran un arca. Y Dios retrasó el juicio 100 años, ¿no? Imagínense, 100 años hasta que se consume finalmente la justicia de Dios. Mientras tanto, ¿qué ha operado? La benignidad, o sea, la bondad de Dios, su paciencia y su longanimidad, al igual que hoy, en este tiempo. Muchos pensamos que ya no, pues se debió olvidar a Dios de nosotros. Hasta hay teorías deístas, ¿no? Donde dice que Dios al final los creó y le puso leyes y al final se olvidó de ellos. Pero Dios está pendiente de nosotros, simplemente que tiene benignidad, paciencia y longanimidad. Entonces, esta parte, según culpa también. O sea, todo esto nos va a dar responsabilidad, va a definir todo esto nuestra culpa. No es que el Señor se haya olvidado de nuestra situación de pecado, sino que Él está vigente en todo ello. Principio 4, según obras, Romanos 2, 6 al 10, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya les dije, la salvación es por medio de la fe, pero el juicio viene por las obras. Los creyentes, buenas obras, y los incrédulos, los que no están en Cristo, los que no pertenecen a Cristo, también por sus malas obras. El juicio de los creyentes e incrédulos está basado en las obras. El criterio subjetivo es la salvación. Ahora, la realidad objetiva de la salvación son las buenas obras. Es decir, que una persona que está convertida, indudablemente, que tiene que apelar a una acción de hacer buenas obras. O sea, siempre va a ser, hay un fruto, el fruto del Espíritu, que va operando en cada creyente y va produciendo pues buenas obras. De eso se trata. O sea, esa es su identidad. Esa es una forma de reconocerlo también. No puede haber uno que se considere creyente y no tenga buenas obras. Tiene que haber un resultado. Tiene que haber buenas obras. Si la salvación es por fe, porque las obras forman parte de este cuadro. ¿Por qué están las obras forman parte del cuadro de la salvación, de la justicia? El resultado es lo que está escrito en Efesios 2, es que somos creados para buenas obras. En Romanos 2:7 lo traza dos clases de personas, los salvos y sus obras determinativas. ¿Cuáles son? Las buenas obras son sus obras determinativas. Las obras determinativas de los que no son salvos, obviamente, ya hemos visto sus acciones, sus malas decisiones, su hipocresía, todo ello define también una mala obra, obviamente. Hay un mal resultado en su proceder. Principio 5, Dios va a juzgar con imparcialidad. Romanos capítulo 2, versículos 11 al 15. Es decir, que Dios va a actuar sin acepción de personas. Lo que hemos visto es que los judíos se consideraban especiales y los moralistas se consideran con alta moralidad, con alta ética. Y de esa manera pensaban de que no van a caer en el juicio de Dios. Bueno, de todas maneras, ambos grupos, ambas clases de personas han tenido la oportunidad de conocer la ley de alguna manera. Es obvio que
cualquier código de ética siempre está fundado en la verdad de Dios. Muchas veces, hermanos, cuando estoy leyendo algún código, por decir, a ver, el código penal, como hace rato he hecho referencia, obviamente que tiene su antecedente en las leyes de Dios, porque son perfectas. Han tenido que inspirarse en esas leyes, tienen ese antecedente. Por lo menos nuestras leyes tienen antecedente en el derecho humano y dentro de lo que es el derecho de Roma, indudablemente que ha impactado mucho el cristianismo. Y por ello es que hay esa referencia y por ello es que es importante cómo Dios va a juzgar y en este caso va a juzgar sin hacer acepción de personas. No hay consideraciones especiales para los judíos. Tanto judíos como gentiles perecerán irremediablemente si es que mueren en pecado. Los que conocen la ley tienen mayor responsabilidad, obviamente. Los paganos son condenados debido a la conciencia, es decir, en su conciencia se manifiesta la maldad y la bondad. Pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo. Se pierden a causa de haber prestado atención a sus razonamientos. Indudablemente que el pagano, ¿por qué se desvía? Como no tiene la mente de Cristo, sus razonamientos les llevan por caminos cerrados, por caminos equivocados. Entonces, esa es la realidad que vive el hombre pagano y de la misma forma el hombre moralista relieva su justificación en su ética. Y en cambio el judío relieva su justificación en el pacto. Pero para Dios no va a haber acepción de personas. A ambos los va a juzgar por igual. El principio 6, según motivo, Romanos 2:16, juzgará los secretos de los hombres por el Evangelio. Pastor, ¿no sería el principio 5? A ver, la imparcialidad. Gracias, hermana. No, ya hemos hablado de la acepción de personas. Es el 6. Según motivo, juzgará los secretos de los hombres por el Evangelio. Define el juicio final el día en que Dios juzgará conforme a mi Evangelio. Ahora, ¿qué es lo importante en este tiempo de gracia? Indudablemente, hermanos, lo que está vigente, lo que importa en este momento es el Evangelio, porque el Evangelio tiene que ver con la salvación. Ahora, el Evangelio no solamente tiene que ver con la salvación, también tiene que ver con el tiempo escatológico, o sea, el tiempo del juicio. En ese tiempo de juicio, indudablemente lo que se van a considerar son las obras de los hombres. Ya les dije, en los creyentes se van a evaluar sus buenas obras, si tienen buenas obras o no tienen. Ahora, en los incrédulos que no están en Cristo, también se van a evaluar sus obras, pero ya para condenación. ¿No? Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Hay muchos pecados que los hemos olvidado, que se han quedado guardados en nuestros corazones. Por ello es importante confesar. Normalmente lo que debemos hacer es confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que estos sean puestos a consideración de Dios. No olvidarlos, porque muchas veces los guardamos en el corazón, los olvidamos y quedan así. Y a veces tienen consecuencias esas acciones, porque tiene un conocimiento infalible de las cosas que hace. Bueno, Dios es el que tiene un conocimiento infalible, no va a fallar. Él va a evaluar como corresponde. No existe nada ajeno a su gloria, a no ser su poder suyo, que es bueno y el que realmente justifica. ¿Qué pasó con Judas? Judas exteriormente parecía recto y además era seguidor de Jesucristo. Ahí se veía bien, se veía excelente, pero su pecado tenía un defecto. Estaba centrado en sí mismo. Esa es la causa del pecado, el egocentrismo.
Entonces, él no pensó en su realidad espiritual, sino pensó en sí mismo, en poder enriquecer. La avaricia era uno de los factores. Entonces, esto fue la causa de su perdición. En otras palabras, la falta de rectitud casi siempre es prueba de perdición. Entonces, hay una motivación en este tipo de juicios. Dios va a considerar los secretos de los hombres por el Evangelio. El mismo Evangelio ahora es para salvación, pero va a llegar a un punto escatológico donde sí se va a administrar justicia, o sea, va a ser para juicio también. Es el Señor Jesucristo que va a operar en esos dos espacios. Ahora está en el tiempo de la gracia, estamos para salvación, pero va a llegar un momento en que el mismo Señor Jesucristo va a operar ya para juicio. Entonces tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Ya de manera resumida hemos visto los principios. Hemos dicho de que Dios juzga según conocimiento, versículo 1. Él conoce todas las cosas y nosotros también conocemos de Dios y básicamente va a haber un juicio justo en ese contexto. Según verdad, la verdad es el Señor Jesucristo, la verdad es la palabra de Dios y depende de cómo estemos manejando esta verdad. Si tenemos más conocimiento y más verdad, indudablemente que viene más responsabilidad. Según culpa, la culpabilidad es la base de todo juicio. Dios va a demostrar que somos culpables porque no va a haber nada escondido, porque Dios mira ya directamente el corazón. Nuestras obras, buenas o malas, es imparcial, no va a ser excepción, no va a ser excepción entre lo que son los judíos, no por el hecho de que ellos tienen la ley y tienen el pacto, van a tener una consideración especial. Tanto gentiles y judíos van a ser juzgados imparcialmente. Y el motivo, ya hemos visto el motivo, hay secretos en el corazón, pero Dios los va a poner a luz principalmente por el Evangelio. En este momento tenemos una motivación. Nuestra motivación es expandir el reino, predicar el Evangelio. Pero va a haber un punto en que esto ya no va a ser posible. Lo que va a venir simplemente es el juicio. Entonces, estos 6 criterios son los que rigen la forma como Dios va construyendo su justicia, cómo va a operar en este contexto con el hombre moralista. Bien, hermanos, no sé si vamos a ver, avancemos algo más. Desde el versículo 17 hasta el 29, porque el capítulo termina en el versículo 29, hay otros criterios. Pero este criterio tiene que ver específicamente con los judíos. Ya no está hablando del hombre moralista. Hasta el versículo 16 hemos terminado todo el antecedente de lo que es el hombre moralista. El hombre que fundamenta sus principios en su ética, en esa alta ética. Ahora vamos a hablar de los judíos específicamente. ¿Cómo van a ser la base de sus juicios? Lo que tenemos que entender es que los judíos tienen privilegios. Bueno, ellos se consideran privilegiados, aunque Dios va a juzgar sin acepción de personas. Primero, su elección, por lo cual se llaman judíos, indudablemente que ha comenzado en Abraham y posteriormente la descendencia, y han constituido la nación escogida de Dios. Esa es su gran cualidad y su gran privilegio. Lo segundo, lo que hacía que sean privilegiados es que estaban respaldados en la ley. Solamente ellos tenían la ley. El resto de las naciones no la tenían. Entonces, obviamente que ellos tenían la luz y las otras naciones estaban en la oscuridad. Es otro de sus privilegios. Se gloriaban de Dios en el sentido negativo.
Es decir, consideraban que Dios va a ser concesivo con ellos, ¿no? Como tenían el pacto y la ley, entonces ellos pensaban que Dios tenía un trato especial con ellos. Por eso es que se gloriaban en sentido negativo, no en el sentido de la verdad, porque al final, como se ha manifestado en los versículos anteriores, Dios va a juzgarles de igual forma que a un gentil. No va a haber una excepción especial para ellos. Pero ellos sí se sentían privilegiados y es aquí donde fundamentaban su teología. ¿Ya? No era el hecho, esta parte es importante, no era el hecho de que ellos tenían la ley y conocían a Dios. Eran estudiosos de la palabra de Dios, pero no parece lógico que por el hecho de tener la escritura, los judíos tienen la escritura, y por el hecho de conocer a Dios, entonces ellos tendrían asegurado su salvación. No tiene lógica. ¿Cómo es que creyeron todo eso? Cuando han evaluado estos dos hechos, los judíos, la tenencia de la ley y el conocer a Dios, ellos han considerado que aquí se ha operado una especie de justicia especial. O sea, aquí tenía un apunte. A ver, se llamaba un tipo de justicia. A ver, voy a tratar. Ah, ya. Una justicia consumada, ¿ya? Entonces, ellos dicen lo siguiente. Conocemos a Dios, tenemos la ley, tenemos el pacto. Estos tres hechos configuran la justicia consumada. O sea que ellos ya tienen justicia. Esa es la interpretación que hacían los fariseos. Y por ello es que no les preocupaba mucho el pecado, porque ellos ya se consideraban salvos. Aunque mueran el pecado, pensaban que de todas maneras, como que Abraham está sentado en la puerta del infierno, de todas maneras les iba a dejar pasar, ¿no? Esa era su forma de razonar. Entonces, entraba esto en conflicto, en contradicción con lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando. Si bien el pacto era la circuncisión era un signo exterior, pero este signo exterior no funciona sin la obediencia a la ley, o sea, ambas cosas van juntas, pero ellos la han separado, ¿no? El pacto, que era supuestamente la circuncisión, el conocimiento de la ley, el conocimiento de Dios, ellos han pensado que eso ha configurado una justicia consumada. Y en realidad lo que el Evangelio ha enseñado es que la justicia solamente opera en el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, no hay otro camino. Ese es el Evangelio. Ellos tenían una idea equivocada y hasta hoy lo continúan haciendo. No creen en el Señor Jesucristo. Todavía están confiando en esa justicia consumada. Ahora bien, tenían el conocimiento, la instrucción, podían discernir solamente lo mejor y aquello que esté comprometido con lo eterno. Bueno, tenían conocimiento de la palabra, tenían la instrucción. Aquí hay que hacer una aclaración. A ver, vamos a utilizar una ilustración. Muchas veces cuando enseñamos a un niño, a veces le damos un castigo directamente, ¿ya? Pero nunca le hemos dado la instrucción. Si está manejando una taza de porcelana, obviamente, si es un niño pequeño, tenemos que darle una instrucción. Tenemos que decirle que ese vaso es frágil, se va a caer y se va a romper. Entonces, al darle la instrucción ya se le ha advertido. Entonces ya tiene conocimiento de lo que puede ocurrir.
El Señor Jesucristo, más bien nuestro Dios, al dar la ley a los judíos, de igualmente les ha dado instrucción para que conozcan la verdad. Y ellos con este instrumento podían discernir lo mejor y en realidad a través de esto glorificar a Dios. Bueno, esa era la idea. Pero ellos con ese conocimiento se vanagloriaron, ¿no? Se hicieron importantes. Se consideraron conocedores de la luz de Dios. Ellos pensaban que ya podían conocer toda la luz de Dios. Miren, si vamos a leer la Biblia permanentemente, nunca vamos a terminar de hacerlo, porque difícilmente vamos a comparar nuestra mente con la mente de Dios. No olvidemos que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo, y lo que está consignado en la escritura tiene esas características. Entonces no tiene sentido. Ahora, ¿quién aprende más en la escritura? Aprende más el que es humilde. Ese es el secreto de crecer espiritualmente. Porque si vamos a acumular conocimiento para vanagloria o para, no sé, para relevar nuestra imagen personal, obviamente que vamos a caer en bancarrota. Eso les pasó a los judíos. Ellos pensaron que conociendo la luz de Dios podían guiar a los gentiles en la apreciación del Señor. Los judíos eran ciegos guiando a ciegos, ¿no? Una cosa es la realidad intelectual, pero otra es la realidad espiritual. Si no experimentamos esta realidad espiritual que viene por la obra de Dios, indudablemente que vamos a caer en el mismo error en el cual han caído los judíos. Por eso es importante, hermanos, de que nos cercioremos de que realmente nuestra vida está guiada por el Espíritu Santo. Habían asumido ser instructor de indoctos, maestro de niños y ser conocedores de la ley. Ahora, ¿a qué le llamaban indoctos? Bueno, lo consideraban indoctos a las naciones que no conocían la ley de Dios, ¿no? Ellos tenían la ley, pero las naciones estaban en la oscuridad, no conocían esa luz. Entonces ellos los consideraban como indoctos y ellos eran los que instruían a los indoctos, supuestamente. Los niños son los inmaduros en cuanto a la ley se refiere, en cuanto a la instrucción. Ahora ellos con su legalismo, en vez de enseñar, más bien los juzgaban y se consideran también conocedores de la ley, pero a la ley ellos lo adicionaron mayores cosas. Entonces, lo que ellos en un principio lo consideraban un privilegio, más después ya lo hicieron todo un ser. Tergiversaron la verdad de Dios, cosa de que cuando el Señor Jesucristo vino ya pues entró en un conflicto tremendo. Nadie quiso escucharlo. En este caso, rechazaron siempre la presencia de Dios a la persona del Señor Jesucristo. Prácticamente lo han rechazado objetivamente. Ellos estaban convencidos de que su teología, fundada en sus privilegios, era una justicia consumada, que no necesitaban la justicia que viene de Dios, que estaba proclamando el reino. Entonces, ese ha sido el error de los fariseos, de los judíos, que está fundamentado en estas falsas enseñanzas que han hecho en esos tiempos. Sus prácticas, versículos 21 al 24, no practicaban lo que enseñaban. Eran maestros sin convicción. No ser lo que se enseña es destruir la enseñanza. Por lo menos en la educación humanista, la idea es que seamos lo que aprendemos, ¿no? Pero lo mismo en la Biblia. Si no se
si no somos lo que enseñamos, indudablemente que lo que estamos haciendo es destruir la enseñanza. No, no podemos ser teóricos. Tenemos que tener una parte práctica, tiene que haber una obra. Y en este caso, cuando se habla del Evangelio, no es una obra que nace en nosotros mismos, en nuestro esfuerzo, en nuestro sacrificio. No es como en la universidad, he comenzado una carrera, he terminado, me quemé las pestañas. No, no se trata de eso. De lo que se trata es que el hombre tiene que aprender a vivir en humildad, dependiendo de la guía del Espíritu Santo. Entonces, no ser un maestro de convicción puede destruir la enseñanza. Y eso pasó también con los judíos que no practicaban lo que enseñaban. El ejemplo, el problema del diezmo con los levitas y el escorbán. ¿No? La verdad no era esa. La verdad es que la tergiversaron. Los pecados que practicaban, el adulterio, la idolatría, solo enseñaban en el contexto literal, en lo que es referente en lo que es el adulterio. No consideraban el lado espiritual, o sea, el lado del pensamiento, lo que estaba en la intimidad de nosotros, ¿no? Sino solamente la parte externa. La idolatría, solo en el contexto literal, más se apropiaban de los objetos de los templos para beneficio propio. Bueno, hay muchas cosas que estaban consagradas a espíritus negativos, a espíritus de maldad, pero de todas maneras ellos igual se apropiaban de esos tesoros. Estaban más enfocados en la avaricia. La ley, profesión y realidad, su orgullo, ostentaban tener la ley, pero al deshonrarla también lo hacían a la enseñanza. El culto y la adoración eran vanos porque solo era una manifestación exterior. Por causa de su conducta, el nombre de Dios es blasfemado. Isaías 52:5. Aquí hay algo interesante. El hecho de ser solamente externo, porque en un determinado momento va a surgir el lado negativo interno que estamos encubriendo. Y la consecuencia va a ser no solamente en nuestra caída, sino también va a afectar a Dios. El nombre de Dios va a ser blasfemado. Muchos que hemos experimentado una caída, hemos visto eso. La sociedad no solamente va a juzgar al que cae, sino también va a juzgarle a Dios. Entonces, el nombre de Dios es el que se daña. Esta conducta no solo desacredita su autoridad, sino también la de Dios. Es la gravedad del pecado. Cuando estamos en Cristo, estamos en el cuerpo de Cristo, estamos ejerciendo su autoridad. Hay una autoridad delegada, ¿no? Principalmente cuando estamos en función de liderazgo. Pero una caída va a desacreditar esa autoridad y también lo va a desacreditar a Dios. Y ahí es donde el pecado adquiere mayor agravante. O sea, ahí está la responsabilidad. Eso pasó con el judío. En los versículos 25 al 29, la eficacia de la circuncisión. Si bien la circuncisión es un signo de pacto con Dios hecho por Abraham, para el judío era un elemento que le cubría de la ira de Dios. Lo que les dije anteriormente, ellos pensaban que esos privilegios del pacto, en este caso de la circuncisión, porque ya han pensado que esto era una justicia consumada. Estoy repitiendo esto varias veces porque esa es su idea teológica. Había una justicia consumada a causa de estos pactos, de estos privilegios. Es que eso hacía de que les cubría de la ira de Dios. Entonces ahí era su privilegio. Dios no nos va a sancionar como a los gentiles porque nosotros tenemos un trato especial con él.
Hay un arreglo con él, hay un pacto con él mediante Abraham. Nosotros pertenecemos a Abraham, consecuentemente estamos privilegiados. ¿Cómo se valida la circuncisión? La circuncisión solo es válida cuando existe disposición del corazón. La contraparte, el incircunciso que obedece su incircuncisión, se valida como circuncisión. La circuncisión en su efecto espiritual tiene que ver también con la disposición del corazón, o sea, tiene que haber fidelidad externa e internamente. Entonces así tiene valor. Y al revés, ¿qué ocurre con un incircunciso, pero obedece la ley? Bueno, esa circuncisión hace válida la circuncisión, aunque no esté circuncidado, está diciendo eso. En otras palabras, un gentil que no está circuncidado lee la palabra de Dios y la obedece, obviamente que eso se cuenta como un punto a favor. Se lo considera como si estuviera circuncidado en el lenguaje de los judíos. El incircunciso que guarda la ley condenará al que tiene la circuncisión de la ley. La condenación es manifiesta, no está en tener ascendencia ni ley, sino en el hecho de rechazar a Jesucristo. Bueno, es otro de los resultados. A veces con la dureza de su corazón, lo que han hecho es rechazar a Jesucristo, se han enfocado más en sus legalismos, en su circuncisión, pero aún con eso más les rechazaron al Señor Jesucristo. Nuestra última diapositiva, su posición, la eficacia de la circuncisión. Era la base para la justificación y la salvación. La circuncisión es ineficaz si no cumple la ley. Aquí hay un detalle bien interesante. Solamente la circuncisión tendría eficacia, pero no solamente en el hecho simbólico de su efectividad en la carne, es decir, que hay un hecho simbólico que se manifiesta en un signo, en un símbolo hecho en la carne. Pero esto no va a tener valor si no hay eficacia en la característica del corazón, o sea, en la verdad, en la parte espiritual, en la parte interna del hombre. Solamente se hace eficaz cuando la parte interna, la circuncisión interna en el corazón del hombre es pura, entonces tiene valor también la circuncisión externa. Lo externo no define ser judío ni ser circuncidado. Lo que define las realidades internas, la ley y la pertenencia son insuficientes. El corazón de carne que no se acerca a Dios. Ser judío significa manifestarlo en lo íntimo, en el corazón. No es válido lo externo. No es nombre ni descendencia, sino realidad espiritual. Ese es el nuevo nacimiento. En última instancia, lo que siempre va a definir la verdad es la realidad espiritual. Puede que haya algunos signos externos, algunos pactos externos, pero este pacto externo está asociado al cumplimiento de la ley. Entonces, en el cumplimiento de la ley es que se define la realidad espiritual. Y el judío falló en todo eso, simplemente era externo, todas sus actitudes externas con las cuales ha tratado de justificarse, pero hay una realidad interna, la verdad de Dios. Bien, hermanos, hasta ahí hemos visto una primera parte de lo que es la posición del judío. Ya hemos visto al hombre moralista y también hemos visto al hombre judío. El judío está caracterizado principalmente por su religiosidad, por su externalidad en cuanto a su creencia se refiere. Ha desechado la parte interna, que era importante, porque en el corazón es donde debe operarse todos los cambios. El hombre nuevo
En Cristo, con el Espíritu Santo, va operando cambios desde adentro, desde lo interior hacia lo exterior. En cambio, en los judíos solamente se han enfocado en lo exterior. Bien, hermanos, les agradezco mucho. Gracias por su paciencia. Creo que hemos sobrepasado la hora. Que Dios les bendiga. Hemos tenido